Decía San Juan una frase que para mí es absolutamente notable. La verdad os hará libres. La verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, las críticas duelen. Las críticas duelen. A mí las críticas me duelen. Cuando oigo a personas que dicen a mí las críticas no me importan, pues arrugo los hombros. Las críticas duelen. Yo creo que tenemos que ser capaces de valorar dos tipos de críticas. La primera crítica es una crítica que parte de la intención de ayudar, aunque la forma en la que se exprese esa intención no sea la correcta. Tenemos que quedarnos con la intención, porque la intención es una intención muy saludable. Nos quieren ayudar, la forma es dura, ¿no? Pues cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, porque la intención es favorable, yo creo que es muy importante ver en esa información, una vez que le hemos quitado el aspecto más negativo, en esa información, ¿qué es aquello que puede ser importante para mejorar? Los seres humanos no hemos aprendido a dar feedback. Y cuando damos feedback, lo damos normalmente de una manera tremendamente dura y por eso nos gusta tampoco pedirlo. Ese es el primer tipo de críticas. Entonces, cuando uno toma esa disposición, esa crítica, que de entrada es dolorosa, se convierte en construcción, en crecimiento, en evolución. Bien. Número 2. Hay personas que critican porque están enfrentadas con el mundo. Criticarían si lo hicieras de una forma, si lo hicieras de otra, si lo hicieras de las dos o si no lo hicieras de ninguna. Han decidido estar ahí, han decidido vivir desde ahí. Yo creo sencillamente que ahí, lo mismo que nos gustaría que a nosotros nos perdonaran cuando hacemos cosas que no son las adecuadas o que generan sufrimiento, ahí también tenemos que perdonar y olvidar. Y olvidar. No dejarse envolver por esa energía, porque esa energía puede ser tremendamente negativa. Entonces, ¿lo ves? Muchas gracias por su comentario, le agradezco su comentario y no tienes que entrar más, no tienes que entrar más, no tienes que entrar más, porque no hay más. Hay parte no de una intención de ayudar, sino de una intención de destruir, no porque la persona sea en su ser destructiva, sino porque en su forma de ser está actuando desde un punto que favorece la destrucción. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado. Muchas gracias por su comentario. Punto. Y ahí se acaba. Y siempre saber que, lógicamente, estas cosas pues nos van a generar nuestro dolor. Es decir, cuando una persona pretende que algo no le afecta y no es verdad, eso le sigue afectando. Hay una historia muy curiosa de dos monjes que iban cruzando, me la contó un maestro mío, iban cruzando por unas montañas y llegaron a un río que estaba bastante crecido. Y se encontraron a una mujer joven, muy guapa, que estaba ahí como muy asustada. Y entonces tenía que ir al otro lado del río, pero no se atrevía, ¿no? Porque no sabía nadar, ¿no? No es que fuera un río muy profundo, pero sencillamente ella tenía pavor. Entonces, uno de los dos monjes, el más mayor, dice, ¿me permite que la lleve en mis brazos? Y ella dijo, si usted lo hiciera no sabe cómo se lo agradecería. Entonces, el monje mayor la cogió en sus brazos, fue cruzando el río con cierta dificultad, pero llegaron al final. La mujer estaba ya tranquila al otro lado, en la otra orilla, se despidió muy agradecida y siguieron caminando. Al cabo de 2 horas, el monje joven empezó a dar muestras de que estaba bastante alterado. El maestro, el mayor, lo había notado, pero ya a las 2 horas se notaba que estaba muy alterado. Y le dijo, ¿qué te pasa? No me pasa nada, maestro. ¿Pero algo te pasa? No me pasa nada. Bueno, vamos a seguir caminando. A las 2 horas y media dicen, bueno, en realidad sí me pasa. Y dice, bueno, vamos a pararnos, ¿qué te pasa? Dice, que no lo logro entender. No lo puedo entender. ¿El que no puedes entender? Nosotros tenemos un voto de castidad. No podemos ni siquiera acercarnos a una mujer. Y usted la ha llevado en brazos a través del río.
Y el hombre mayor le miró y le dice, mira, yo a esa mujer la dejé en la otra orilla. Tú sigues cargando con ella. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Entonces, eso pasa. A mí esto no me afecta, a mí esto no me afecta, a mí esto no me afecta. Entonces sigue uno cargando con ello. Te afecta, lo que ves que busca ayudarte a mejorar, lo tomas, lo incorporas, le das las gracias a la persona y has crecido. Y la otra persona cuya intención pues no es ayudarte a construir, le das las gracias y punto. Y no acumulas ese resentimiento como ese joven monje que iba carcomiéndose en su interior por ese resentimiento. Para mí, y no lo digo yo, lo dice ya la filosofía sapiencial, quien se conquista a sí mismo es el mayor de los conquistadores. El arte de conquistarse pide mucha valentía, pide mucha determinación, pide mucha persistencia, pide mucha humildad, pide mucha paciencia. ¿Qué pasa? Que cuando uno se conquista a sí mismo, su luz ilumina al mundo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese camino es un camino, es el camino del héroe, el camino de la heroína, es el camino interior, el peregrinaje profundo, donde uno va encontrándose con sus grandes recursos y con sus grandes sombras. Y no es fácil quedarse mirando esa parte que uno no quiere reconocer en sí mismo. Es mucho más fácil reconocerlo y rechazarlo en los demás, pero cuando uno lo tiene que reconocer, que quiere decir volver a conocer en sí mismo, entonces hay que tener mucho coraje y mucha humildad para sostener la mirada. Creo que el lenguaje es algo que todos o casi todos podemos usar sin ser realmente consciente del alcance real que tiene. Las palabras lo que expresan, lo que reflejan son procesos mentales. Y si nosotros entendiéramos que el lenguaje tiene una cualidad, digamos, energética, nos tomaríamos mucho más en serio las palabras que usamos, las expresiones que utilizamos para definir las cosas, para definirnos a nosotros mismos. Hace años leí algo que me impactó mucho, lo dijo un gran filósofo austriaco, Wittgenstein: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Claro, esto es una frase que sintetiza algo que es absolutamente profundo, que las palabras que utilizo, la narrativa que me envuelve, lo que me cuento sobre quién soy yo, sobre quién son los demás y sobre qué es el mundo, tiene la capacidad de limitar o de expandir mi percepción de lo que hay. Es decir, nosotros vivimos atrapados en un mundo lingüístico creyendo que eso es la realidad y eso es solo el mapa y no es el territorio. Por eso cuando una persona amplía su lenguaje, cuando una persona amplía sus expresiones, cuando una persona es capaz de reinventar ese lenguaje, su mapa se expande y conoce más del territorio. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en expresiones muy habituales como es que, en el fondo nos llevan a un mundo de limitación, a un mundo donde yo juego el papel de una víctima. Es muy fácil para cualquiera de nosotros encontrar justificaciones que de alguna manera apoyen la creencia fundamental en que no podemos hacer algo. Es que me faltan estudios, es que no soy lo suficientemente inteligente, es que no soy lo suficientemente guapo, lo suficientemente guapa, etcétera, etcétera. Basta que hagamos un ajuste en ese lenguaje y cambiemos el es que por el hay que, para que todo un caudal de nuevos procesos mentales se ponga en marcha. Entonces, el error, desde mi punto de vista, es pensar que las palabras son puros conceptos y las palabras son procesos mentales que nos están afectando internamente y están afectando a los demás. De hecho, se han hecho estudios en la universidad en la que yo trabajé en Estados Unidos. Se hizo un estudio donde la simple exposición a palabras negativas generaba cambios hormonales en las personas. Por ejemplo, palabras como o expresiones como no hay salida,
túnel, desesperanza, angustia, etc., la simple contemplación de esas palabras producía un aumento en los niveles de cortisol. El cortisol es la hormona propia de los estados donde existe un estrés, pero no el estrés bueno, el denominado eustrés por el profesor Hanseli, sino el distrés, el que nos deteriora. Entonces, la subida del cortisol está reflejando que los procesos mentales, que también son verbales, porque nuestra mente racional es una mente lingüística, están profundamente conectados con los procesos corporales. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si una persona, por ejemplo, se ve con un tiempo limitado, imaginemos que le queda media hora para presentar un proyecto y empieza: es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora, es que solo me queda media hora. Eso que está diciendo está haciendo que cada vez sea más incapaz de preparar y presentar correctamente ese proyecto. Si esa persona cambia esa expresión, es que solo me queda media hora, por aún me queda media hora, automáticamente, basta que lo prueben, automáticamente empieza a producirse un estado de serenidad, de ilusión y de confianza, con lo cual es como si el tiempo se expandiera. Es decir, nuestro lenguaje, nuestras expresiones tienen también impacto en cómo vivimos nosotros la línea del tiempo. Por eso es tan importante cuidar el lenguaje y ver ese lenguaje que nos impulsa y ese lenguaje que nos anula. Los estoicos, la escuela de los estoicos fue, desde mi punto de vista, uno de los grupos de filósofos que mejor entendieron ciertas cosas. Y el lenguaje tiene dos capacidades. Tiene la capacidad descriptiva y tiene la capacidad generativa. Cuando Séneca, el gran cordobés, dice: el barco se está hundiendo, está haciendo una descripción de lo que está sucediendo. Cuando Séneca dice: soy un desgraciado, está haciendo una evaluación, una interpretación sobre lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que nosotros somos reos, esclavos de nuestras interpretaciones. Si él hace esa reflexión, mi barco se está hundiendo, su mente se mantiene tranquila, su mente se mantiene en el modo de exploración. Pero si dice qué desgraciado soy, pasan fenómenos muy curiosos a nivel cerebral. La parte que le va a dar, la parte del cerebro que le va a permitir encontrar opciones para sobrevivir, por ejemplo, un tablón flotando, una vela por ahí que pueda servir en el futuro, quién sabe. Esa parte, si el lenguaje es descriptivo, esa parte va a funcionar bien y va a poder encontrar recursos que le van a ayudar o le van a dar más posibilidades de no ahogarse. Pero si él dice soy un desgraciado, las áreas del cerebro, que son las áreas prefrontales, que son precisamente las que le tienen que enseñar cómo salir de ahí, se ven bloqueadas. Y él favorece el ahogarse, es decir, de alguna manera su creación lingüística está generando la percepción que él tiene y los resultados que se obtienen como consecuencia de esa percepción. ¿Quiere eso decir que el lenguaje solo sirve para describir? No, el lenguaje sirve para describir y el lenguaje tiene que servirnos para crear una realidad mental que aumente nuestras posibilidades y no las reduzca. Por ejemplo, si en ese mismo naufragio yo me pregunto ¿por qué he tenido que naufragar yo? Eso me hunde en un pozo de desánimo, en un pozo de desesperanza. No hay un porqué. Hay gente buena que va por el mar y naufraga, y va en barcos que son barcos buenos y naufragan. Muchas veces no hay un porqué, pero si yo cambio la pregunta y digo ¿para qué? ¿Para qué he naufragado? Estoy cambiando la desesperanza por la apertura al misterio. Hay un para qué, hay una razón que se me escapa, pero que le da sentido. Entonces, en lugar de ver la prueba como un castigo, la veo como una lección necesaria de aprender. Y ahí es cuando el ser humano crece. ¿Qué ocurre? Que como nuestra mente tiene una patología, por eso se llama la mente condicionada, la mente egoica, su tendencia natural no es a buscar una interpretación que nos abra posibilidades, sino todo lo contrario, a hundirnos,
a hacernos sentirnos pequeños, a encogernos, a replegarnos en nosotros mismos. Por eso, tanto la escuela de los estoicos como otras escuelas hablan de la importancia de entrenarse. El propio Séneca tiene una frase muy conocida, que es: no nos dan miedo las cosas porque sean difíciles, las cosas son difíciles porque nos da miedo hacerlas. Este hombre le dio totalmente la vuelta a la cuestión, es decir, las cosas no nos dan miedo porque sean difíciles, pero nuestra interpretación genera tales niveles de miedo que ese miedo es lo que hace que sean difíciles. Lo que no nos hemos dado cuenta todavía es de un factor elemental. Elemental, pero claro, nada fácil de ver. Las emociones no son reacciones, son creaciones. Si yo veo una emoción como una reacción, ¿qué le voy a hacer? Eso es como un reflejo condicionado. Me dan con un martillo en la rodilla y estiro la pierna. Pero si yo soy consciente de que estoy creando constantemente mis emociones, entonces me pregunto qué tengo que hacer o qué necesito hacer para crear unas emociones diferentes. Vamos a hablar de lo que es la ambición, vamos a separarlo de lo que es la avaricia y vamos a hablar de lo que es la humildad y vamos a separarlo de lo que es la modestia. La ambición es el anhelo por crecer, es el anhelo por mejorar, es el anhelo por superarse. Un anhelo que abre los brazos a todo el mundo. La avaricia solo me abre los brazos a mí. Yo soy el único que quiero crecer. Soy el único que tiene que mejorar. Soy el único que puede avanzar. Esa es la diferencia. La diferencia entre la ambición y la avaricia, como al menos yo lo contemplo, es que la ambición para nada ve a los demás como rivales. Les ve como compañeros de juego. Mientras que la avaricia ve a los demás como rivales. Con lo cual siempre hay un enfrentamiento. Vamos a hablar ahora de la humildad. Hay dos niveles de humildad, desde mi experiencia, la humildad aparente y la humildad real. ¿Por qué es tan importante la humildad? Porque es el antídoto al gran error del ser humano, que es su soberbia, su arrogancia, su prepotencia. A mí que me va a enseñar, a mí que me va a decir. Y esto nos posiciona directamente en el nivel más peligroso en el que puede vivir un ser humano, que es el de la ignorancia. ¿Qué es el de la ignorancia? Entonces la humildad es abrirse sencillamente a todo un mundo por conocer. De hecho, si volvemos atrás en el tiempo y nos vamos a uno de los, probablemente el gran padre de la filosofía, Sócrates. Sócrates, cuando el oráculo de Delfos le reconoció como el hombre más sabio del mundo, Sócrates podía haber tomado muchas disposiciones. La primera disposición es la más tentadora: dejarse halagar, convertirse en un ídolo de la sociedad ateniense en la época. Pero Sócrates, que era un hombre que quería conocer la verdad y murió defendiendo la verdad, dijo: solo sé que no sé nada, y aún así sé más que todos los que esto lo ignoran. Es decir, él reconocía que hay un nivel de conocimiento de tal profundidad que supera todo lo que la mente racional es capaz de entender. Pero también sabía que muchas personas vivimos encerrados en esta cosmovisión, en este mapa mental, considerando que nuestra verdad es igual a la realidad. Entonces, la humildad es esa disposición abierta a dejarse enseñar y a dejarse hacer. Cuando una persona no trabaja su humildad, no está trabajando ni su capacidad de ver ni su capacidad de escuchar. Hay, en mi experiencia, dos niveles. Un nivel que es el nivel donde es muy aparente la persona que es humilde y la que no lo es, y un nivel mucho más profundo donde la humildad es muchísimo más desafiante. Cuando uno penetra en esos niveles, que no son fáciles de asumir ni de aceptar, se da cuenta de hasta qué punto su ego está presente sin ser consciente de hasta qué punto está presente. Entonces estamos hablando de parcelas profundas en el inconsciente. ¿Qué ocurre? Pues que para mí
la apertura a la humildad es igual a la apertura a la verdad. Lo primero que tenemos que abrirnos es a la posibilidad de que en el ser humano conviven tres realidades que se pueden distinguir pero no se pueden separar. Es decir, vamos a imaginarnos que tenemos delante nuestro un tapiz precioso. Y ese tapiz muestra una figura. Y esa figura está hecha con 3 hilos de colores. Un color amarillo, un color magenta y un color cian, que es como el azul. El magenta se parece a un rosa tipo morado. Y nosotros vemos la imagen, pero no somos conscientes de los 3 hilos que forman la imagen. Si quitáramos cualquiera de esos hilos, la imagen ya no sería la misma. El ser humano es esa imagen. ¿Cuáles son los 3 hilos que le construyen? Su cuerpo, su mente y su alma. Por tanto, si un hilo es el cuerpo, la cabeza no puede ser tan arrogante como para pensar que el cuerpo solo sirve para pasearla.